Imagina un ladrón silencioso, invisible, que no roba tus posesiones, sino algo mucho más preciado, tu capacidad de dormir, no por una noche, ni por una semana. Imagina no poder volver a conciliar el sueño nunca más, hasta que tu cuerpo y tu mente se desmoronan. Esto no es una pesadilla de ficción, sino una aterradora realidad médica. Bienvenidos a Curio Bitácora. Hoy abrimos una página oscura y profunda de nuestro diario para explorar una de las enfermedades más raras y crueles conocidas por la humanidad, el insomnio familiar fatal. Una condena silenciosa, transmitida de generación en generación, que transforma el descanso en un anhelo imposible y la vigilia en una tortura sin fin. Nuestra historia nos lleva a Italia, a finales del siglo XX, aunque los susurros de esta extraña aflicción familiar se remontan mucho antes. Los médicos observaban con perplejidad cómo miembros de ciertas familias, al alcanzar la mediana edad, comenzaban a experimentar un insomnio intratable. Al principio, podrían ser solo unas pocas noches de mal dormir, luego semanas. Los somníferos más potentes resultaban inútiles, como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Lo que seguía era una espiral descendente hacia el abismo. El insomnio persistente daba paso a ataques de pánico, fobias inexplicables, sudoración excesiva y una pérdida de peso alarmante. Las víctimas, atrapadas en una vigilia perpetua, comenzaban a mostrar signos de rápido deterioro cognitivo, confusión, pérdida de memoria, alucinaciones terroríficas que se mezclaban con la ya insoportable realidad de no poder dormir. Su mundo se convertía en una pesadilla despierta, una antesala del infierno donde el cuerpo clama por descanso, pero la mente es incapaz de desconectar. Con el tiempo, funciones corporales básicas como el habla o el movimiento se volvían difíciles, descoordinadas. La persona se sumía en un estado de semiconsciencia, atrapada en su propio cuerpo, hasta que, inevitablemente, entre 9 meses y poco más de un año después del inicio de los síntomas, llegaba la muerte. ¿La causa? No un veneno, ni una infección común. El culpable es algo mucho más insidioso, algo que reside en nuestro propio código genético y que transforma una proteína esencial en un agente de destrucción, un prión. Los priones son proteínas mal plegadas, corruptas, que tienen la escalofriante capacidad de inducir a otras proteínas sanas de su mismo tipo a plegarse incorrectamente también, una reacción en cadena mortal. En el caso del insomnio familiar fatal, una mutación específica en el gen PRNP, localizado en el cromosoma 20, provoca la creación de estos priones asesinos. Y su objetivo principal es una pequeña pero vital estructura en el centro de nuestro cerebro, el tálamo. El tálamo actúa como una especie de director de orquesta para muchas funciones, incluyendo, crucialmente, la regulación de nuestros ciclos de sueño y vigilia. A medida que los priones se acumulan en el tálamo, lo destruyen progresivamente como si borraran el interruptor maestro del sueño. El cerebro pierde la capacidad de generar las ondas lentas necesarias para el descanso profundo y reparador. Lo más cruel del insomnio familiar fatal es su naturaleza hereditaria. Es una enfermedad autosómica dominante. Esto significa que si uno de tus progenitores porta la mutación genética, tienes un 50% de probabilidades de heredarla. Un 50% de posibilidades de llevar contigo esta bomba de relojería biológica. Imagina la angustia de las familias afectadas, sabiendo que esta maldición puede estar latente en su sangre, esperando a despertar en la mitad de sus miembros, generación tras generación, una sombra constante sobre sus vidas. Ante tal devastación, la ciencia ha buscado desesperadamente respuestas, tratamientos, una forma de detener esta cuenta atrás. Pero el insomnio familiar fatal ha demostrado ser un enemigo formidable. Los somníferos y sedantes convencionales, como dijimos, son ineficaces. El cerebro simplemente ha perdido la capacidad de apagarse. Se han intentado terapias experimentales incluyendo la quinacrina, un fármaco antipalúdico, o la doxiciclina, con resultados muy limitados o nulos en cuanto a revertir la enfermedad, aunque a veces pueden ofrecer un alivio sintomático marginal o ralentizar ligeramente la progresión en algunos casos muy tempranos.
La investigación se centra en entender cómo detener la propagación de los priones o cómo proteger el tálamo, pero una cura o tratamiento efectivo sigue siendo esquivo. La rareza de la enfermedad, con apenas unas pocas decenas de familias afectadas, documentadas en todo el mundo, también dificulta la investigación a gran escala. Es vital diferenciar el IFF del insomnio común que afecta a millones. Mientras el insomnio común puede ser debilitante, raramente es mortal por sí mismo y suele tener causas tratables. El IFF, en cambio, es una sentencia de muerte progresiva e intratable causada por una degeneración cerebral específica. Las preguntas sin respuesta aún resuenan con fuerza en los pasillos de la neurología y la genética. ¿Por qué esta mutación específica tiene un efecto tan devastador y localizado en el tálamo? ¿Por qué la enfermedad suele manifestarse en la mediana edad y no antes? ¿Existen factores desconocidos que influyen en su aparición o progresión? El insomnio familiar fatal nos confronta con los misterios más profundos de nuestra propia biología, con la fragilidad de la mente y la complejidad aterradora de las enfermedades priónicas. Es un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances, aún somos aprendices ante el libro de la vida y la muerte. Es una crónica de la lucha humana contra un destino implacable, una historia grabada en el ADN de unas pocas familias que nos enseña sobre la resiliencia, el miedo y la búsqueda incansable de conocimiento. Un oscuro capítulo en la bitácora de las dolencias humanas que nos obliga a valorar el simple pero vital regalo del sueño. ¿Conocías esta aterradora enfermedad? ¿Qué reflexiones te genera el poder destructivo de una simple proteína mal plegada? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Si esta exploración de uno de los misterios más extraños de la medicina te ha impactado, te agradecemos tu me gusta. Y para seguir descubriendo las entradas más insólitas de nuestra Curio Bitácora, suscríbete y activa la campana. Cada historia, cada enigma, nos acerca un poco más a comprender lo vasto y misterioso que es nuestro universo y nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en esta vigilia. Hasta la próxima exploración.